Ahí está. Bueno, como decía, si esto llega a salir para YouTube y no solamente es una grabación ahí perdida dentro de todo lo demás, pues vamos a tomarlo como un remake, porque el que hice en 2023 tampoco es tan lejano y tampoco han salido, pues que digamos, nuevos Structures en sí. El último que ha salido sigue siendo el de los Fire King. Muchos ya, bueno, técnicamente salió uno, pero es un starter deck, que es el starter deck para principiantes de Synchros y XYZ, pero bueno, como ya saben, esos mazos no entran aquí y son más una clasificación que ponemos de cierta manera hasta despectiva. Que hablando de eso, ya saben que yo no soy como, ¿cómo podríamos llamarlo? De las personas que les gusta nada más poner tier S, A, B, C, D. Eso me gusta dejarlo nada más para ¿cómo podríamos llamarlo? Tier list de personajes de videojuegos o tier list de personajes en general, pero cuando estamos hablando de productos y cuando hay más cuestiones que analizar, siempre me gusta ponerle cierta connotación. Hasta eso, si se acuerdan de las veces que hice tier list de Pokémon Unite, ahí está. Que por cierto, hace tiempo que no juego Pokémon Unite. Tengo tiempo de agarrar otra vez el momento y jugar, aunque sea un poquito. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ver. Esta es una tier list de los mejores, de todos los Structure Decks que han salido hasta la fecha del día de hoy. Cabe aclarar que obviamente tomé la retroalimentación de los que me dijeron que me faltaron Structure Decks, aunque yo por cómo funcionaba antes no se me hacía del todo justo ponerlos en comparación a los que salieron después de cierta fecha. Que por cierto, aquí creo que hay dos que no. Ah, no, sí, 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 ese está bien, perdón. Es que se parecían mucho, pero pues ya vi la diferencia. Creí que uno estaba en la posición de otro que es más viejo, pero bueno. Todos estos que están aquí son denominados Structure Decks. Vienen en la caja, vienen denominados como tal. Y si ustedes los buscan, les va a salir como Structure. Ahora, ¿cómo los vamos a clasificar? Bueno, a diferencia de lo que hice la otra vez, lo voy a ver conforme a su meta y como lo que era en ese momento el juego. Y por lo tanto vamos a meter en meta 100% competentes. Bueno, no quedó tan bonito como esperaba. Competentes. Ajá, en minúsculas queda mejor. Jugable. Tiene cartón. Voy a poner una más porque creo que se lo merece. A ver, vamos a añadir una más. No, creo que ese de tiene cartón no es necesario. A ver, vamos a poner en me diagonal mejorable. Bueno, mejorables a secas. Y la última parecen Structure Deck. Parecen Starter, perdón. Starter Deck. Ok, estas van a ser las 5 clasificaciones con las que las vamos a jugar. Recuerden, no nos vamos a poner tan quisquillosos a lo que estamos acostumbrados actualmente, o por lo menos yo, que soy el que la va a hacer. Si ustedes quieren opinar, pues ya saben, son bienvenidos en el chat. Aquí, más que nada, lo que se va a hacer es intentar. También vean esto como una especie de máquina en el tiempo. Aún yo me acuerdo cuando salieron los primeros Structure Deck. Bueno, en sí, lo primero que yo tuve en mis manos fue un Starter Deck, como la mayoría de niños que creo que al igual que en mi generación estábamos entre el mazo de Yugi, Kaiba y si llegaste un poco tarde era entre Yugi, Kaiba, Joy y Pegasus, que creo que si no mal me acuerdo el mejor mazo era el de Kaiba, o sea, metiendo todo eso, pero bueno, esos son starter decks. Luego llegaron las versiones mejoradas del de Yugi y el de Kaiba y ya luego empezamos ya con los structures, entre ellos el de dragones con el del dragón negro de ojos rojos o el dragón oscuro de ojos rojos y el mazo de zombies. A ver, la neta, ya checándole, ahorita no voy a ponerlo porque creo que sería mucha movida y no tengo tanta movilidad y esto como es de directo no voy a hacer tantos recortes. La verdad el mazo de dragones aún para su época era un tanto deficiente. Las mejores cosas para dragones
aún me acuerdo, eran cariñositas y no eran tantas y funcionabas con estrategias muy peculiares. Además que para cómo funcionaba el juego en ese momento, un monstruo de 7 estrellas con bajo ataque no era la mejor opción. Mago Oscuro también entra ahí. Por lo tanto, aunque es cierto que el dragón oscuro de ojos rojos, sí, obviamente es mejor porque tiene efecto, pero aún así su estrategia no era tan viable. Ahora, si nos vamos al Structure de vampiros, recordemos, era para su época, que si no me acuerdo, estos Structures salieron por allá de... No me acuerdo si fue 2003, 2004. La verdad, muchos de los Structures que vamos a ver que agregué de la tier pasada a esto, no estoy muy seguro de cuándo salieron. Solo sé que varios de estos, bueno, la mayoría, si no es que casi todos, salieron antes de la época Synchro. La cuestión que es que el mazo de zombies para lo que había en ese momento era muy bueno, tenía una estrategia más consistente y aunque no era meta, porque obviamente no era meta, sí llegó a tener cierta cuestión de podrías comprarte 3 y jugar con tus cuates. ¿Saben qué? Es que muchos Structures, la verdad, y es una de las razones por las cuales no los quise meter anteriormente, es que no tienen mucho más allá de ser jugables. A Konami, la neta, no era su idea de que te compraras 3 de estos y ya pudieras meterte a un torneo chiquito o a competir con tus cuates. No, era para que tuvieras una estrategia más sólida y no sea simplemente el starter que te enseñaba lo básico, sino que tuvieras una estrategia más sólida a través de la que girar, pero tomando en cuenta el formato de ese momento, la mayoría de estrategias fuertes venían con cartas y con cartas de sobres en particular, además de que el hecho de los arquetipos o de los tipos dominantes no era algo fundamental. Hablamos de la época donde el Chaos Control era lo predominante o el Yatalok, o sea, cosas de un poquito chile con huevo, diríamos aquí en México. Por lo tanto, créanme que muchos de estos structures, y si no es que la mayoría, van a quedar aquí, por esto que les comento. Ahora, el structure de fuego y de agua. Yo me acuerdo que logré obtener uno, la verdad también en esa época, cuando nosotros comprábamos Structure Decks, como éramos muy niños, no teníamos esa... Ay, por cierto, esto me estoy adelantando. Ajá. En esa época no teníamos mucha conciencia de cómo funcionaba el hecho de un structure, que era comprarte 3 mazos para que la estrategia fuera más consistente. La mayoría se compraba uno y con eso jugaba a una copia de la mayoría de cosas, y si querías algo más tenías que ver con tu cuate a ver si se compró el structure y si aún lo quería y hacer cambios locos por ahí. Bueno, el hecho es que tanto el structure de fuego como el de agua también son mejorables. ¿Por qué? Porque esto es fue el primer cimiento, porque aunque estos lo pretendieron, la verdad no se sentía esa esencia, pero estos fue el primer cimiento de lo que durante muchos años fue podríamos llamarlo, modus operandi anual de Yu-Gi-Oh! Con los Structures, que eran los Structures rivales. Es decir, sacaban 2 Structures al mismo tiempo y tú decías, quiero jugar fuego o quiero jugar agua, quiero jugar guerreros o quiero jugar magos, quiero jugar dinosaurios o quiero jugar máquinas, que ya vamos a ir viendo eso porque pasó durante un ratito y es cierto que lo fue dejando, pero luego lo iba retomando. Vamos a ir viendo cómo es que esta idea evolucionó, y aunque es cierto que estas dos estrategias no eran malas per se, sí eran muy mejorables, lo que les digo. No había tanto que hacer en los structures, eran ideas muy precisas. Lo que hace más que nada jugable al mazo de zombies, el structure de zombies, es las cartas que venían con él, es decir, cartas que eran muy fuertes para su época. Por eso es que lo pongo en jugable. Ahora, el mazo de guerreros y el mazo de magos, el de magos lo tengo que poner totalmente en mejorable, porque este fue el primer cimiento para lo que luego, no me acuerdo si fue en 2019 o 2020, fue uno de los mejores mazos péndulo después de la era de péndulo. Pero todo lo que tenía que ver con Spell Counter
Konami lo intentó en varias ocasiones y no fue hasta esa ocasión que realmente supo darle en el clavo. Es un mazo muy mejorable, algo inconsistente, lento. Sí, sí tenía una que otra jugada, pero eran jugadas muy específicas con las cuales tenías que saber jugar perfectamente el mazo. Además de que en esta época ni siquiera existía la Citadela de Endymion, por lo tanto era difícil sacarle realmente el provecho que podía tener todo lo de los contadores. Para los que no sepan, el campo de la Citadela de Endymion es el que te permite hacer como un tipo de banco de spell counters. La mayoría de cartas spell counters nada más podían almacenar a lo mucho uno o dos, y en el ya la carta chingona podía almacenar hasta 3, pero tenías que irlos eliminando para activar efectos fuertes. Hoy en día son efectos que a veces ni costo te piden, pero bueno. Y el mazo de guerreros sí era un poco más consistente, la verdad. En los inicios de Yugi, todo lo que era dragón, guerrero, hechicero, era algo muy consistente. Obviamente también había uno que otro monstruo, por ejemplo, máquinas como Jinzo, que eran monstruos que se colaban por ahí, con boca al cráneo, por sus estadísticas así. Pero si hablamos de arquetipos a los cuales Konami les daba mucho cariño, fue a los guerreros, a los magos y a los dragones. Por lo cual se me hace raro que, por ejemplo, el primer Structure que sacaron, que fue de dragones, fuera tan deficiente. Y al de mago quisieron ¿cómo llamarlo? Quisieron innovar tanto, quisieron sacar una mecánica un poco más original, que pues la verdad no los hicieron destacar tanto. Tampoco estoy diciendo que este mazo sea la cosa más chingona del mundo, pero sí creo que es mejor que estos 4 que ya vimos. Ahora, dos mazos que la verdad yo no topaba hasta antes de hacer la tier list, que son el mazo de tierra y el mazo de viento. Aún me acuerdo que mucha gente se compró este pensando que era un mazo de Exodia, porque en la portada el mono que sale, que creo que se llama Exodos o algo por así, sí tiene mucha similitud. Lastimosamente este monstruo de Exodia tiene poco, si no es que nada. Además que lastimosamente todo lo que han sido monstruos roca o el atributo tierra, muy pocas veces Konami, bueno, tierra sí, pero los monstruos roca, Konami muy pocas veces les ha dado cariño y amor. Y cuando se los ha dado, por ejemplo, como los Emancipator, se los quita en chinga, así de fácil. Por otro lado, el de viento, voy a decir que un poco más, porque la verdad, siendo sincero, si ahorita viendo el resto, parece que Konami con el atributo viento no se lleva muy bien, porque fuera de este solo veo uno o dos structures que llevan esa temática. De tierra sí, pero ya no es monstruos rocas, son otro tipo de monstruos, ya lo vamos a estar viendo. Bueno, tampoco vamos a tardar tanto, que es lo que sigue, pero ahí vamos. Pero bueno, como se habrán dado cuenta, esta etapa que era la de los structures rivales, como me gusta llamarlo, porque estamos hablando de fuego contra agua, guerrero contra spellcaster, tierra contra viento, y ahorita vamos a ver dinosaurios contra máquinas. La verdad es que estos dos sí ya eran más jugables, ya tenían un poquito más de estrategia, ya eran un poquito más consistentes, pero sigo diciendo, eran jugables para su época, porque obviamente si estos productos los sacan hoy en día, pues así que digas muy jugables, no eran, no son. Y es a lo que me refiero con el atributo tierra. Después de este fracaso, pues dijeron, bueno, los rocas ya no le damos mucho cariño a los rocas, pero a las máquinas sí les damos un poquito más de amor. Y sobre todo a un arquetipo que cuando salió, por cierto, si no me acuerdo, estos dos structures ya son de la época de GX, si no mal me acuerdo. Estos dos ya son de GX, porque este es de los Ancient Year y este es de dinosaurios, y si no me acuerdo era de... se me fue el nombre del chico dinosaurio, pero bueno. El punto es que eran dos mazos que ya iban más enfocados, como que el Yugi ya iba, ok, vamos más hacia los arquetipos, los elementales o llamas, ese tipo de cosas, y pues ya metieron más esa cuestión, por lo menos con el de Ascengir. El de dinosaurios, la verdad, ahorita haciendo mejor remembranza, le estoy dando más crédito simplemente por lo que fue tiempo después el Structure de dinosaurios. Así que mejor lo dejo aquí en mejorable, porque la verdad sí fue muy mejorado. Ahora, el de Felgran, la verdad aquí, y aquí me voy a adelantar, tanto la versión antigua como la más actual
son mazos muy mejorables. Sí tienen una que otra cartita que se les puede sacar y darle utilidad, pero de ahí en fuera no termina de ver. Yo me lo compré, lo intenté combinar con varias cosas y la verdad fuera de un font interesante o un rogue muy metiéndole cosas que mejor para eso te haces otro mazo, pues ahí la dejamos. El mazo de emperadores, a ver. Como tal, este Structure tampoco es la gran cosa. Pero si lo vemos ya comparado a todo lo demás y las cartas que traía y que luego el Ranas Monarca se volvió meta, lo voy a dejar incompetente. ¿Por qué no lo pondría en meta si acabo de decir lo de Ranas Monarca? Simplemente porque el resto de cosas chidas o el resto de cosas que hacían fuerte al mazo no se encontraban aquí y era y pues tocaba buscarlos y creo que para la época tampoco era la cosa más económica del mundo, así que lo vamos a dejar incompetente porque el mazo pues Caius en ese entonces era una carta fácil de utilizar, era un monstruo de un atributo 2400 de ataque que cuando bajaba removía una carta, lo cual para la época era muy fuerte, así que aún me acuerdo que cuando yo volví al juego en la época de 5DS, aún había mazos que jugaban a Caius, así de main deck, así que interesante. Luego, aquí ya estamos en la época de 5D, el mazo de los zombies, que la verdad no lo voy a poner en meta simplemente porque es como que la base más base de zombies. O sea, sí te trae cosas como Zombie World y una que otra cartita útil. Y sí es un mazo competente, pero podríamos poner estos mazos que compiten, pero sin más. O sea, que no otorgan. Que no te otorgan ese estatus de ser lo mejor para que te llamen meta 100%, o sea, en su época no era meta 100, o sea, sí traía cartas meta y sí podías tener una estrategia buena, pero no diría que tanto para llamarlo meta. O por lo menos de lo que yo me acuerdo, recordemos. Esta tier list también tiene que ver mucho de mi memoria y lo que fue mi experiencia jugando estos mazos. Ahora, el mazo de Spell Commander, no me acuerdo si era Spell Force o Spell Commander. Este ya era jugable, pero aún así aún le faltaba un poquito más de mejora. Le faltaba un poquito más, porque obviamente era la versión mejorada del que ya vimos aquí abajo. No puedo decir lo mismo que que en teoría se supone iba a ser la versión mejorada de esta de guerreros, pero lo que le pesa a esto, y es que no solamente es mejorable el structure, sino la estrategia que traía consigo, que es la de los monstruos Gemini. Para los que no sepan lo que es los monstruos Gemini, son un tipo de monstruos que en teoría son de efecto, pero no lo son hasta que los vuelves a invocar. A ver, para que se den una idea. Los monstruos Gemini pasaban como un monstruo de efecto. Por ejemplo, aquí tengo al Mago del Tiempo, es un monstruo de efecto, o sea, tiene su efecto, es una carta de color café, marrón, como lo quieran decir. Pero el punto es que cuando tú la bajabas al campo, contaba como un monstruo normal hasta que le pudieras hacer una segunda invocación. ¿Esto qué implicaba? Que el monstruo no pudiera activar su efecto hasta que sacrificaras una normal summon o activaras una de las tantas cartas que le intentaron dar soporte. Por ejemplo, si no me acuerdo, creo que había una continua o un campo que te permitía activar los efectos de los monstruos Gemini sin necesidad de hacer la segunda invocación. Salió Double Summon que te permitía hacer una invocación normal extra. Muchas cosas que la verdad, ¿cómo podríamos decirlo? Aprovecharon más otros arquetipos que lo mismo Géminis. Por lo tanto, esto es muy mejorable. La verdad es muy, muy mejorable. Ahora, el mazo Machina. Aquí debo admitir que tuve que hacer mucha más memoria de qué traía esto. Tuve que recordar mis tiempos de cuando regresé, porque yo, oficial como tal, yo regresé buscando ese structure. O sea, cuando yo empecé otra vez a decir, ay, quiero regresar al Yugi, sí veía que luego en las estanterías estaba este de magos, estaba este de Guildford, estaba el de zombies.
pero yo, el que veía y el que quería jugar era este de Machina. Y la verdad, volviendo a ver las cartas que traía, volviendo a ver las estrategias del momento y cómo funcionaba este mazo, que por cierto es un mazo que salió en la época Synchro, que no manejaba Synchros, y creo que así fue con la mayoría, creo que hasta los Dragonities, bueno, en sí, también cabe aclarar algo y eso lo vamos a mencionar más adelante, y es que varios, si no es que la totalidad de mazos que vemos aquí, los Structures, en la época no se acostumbraba a meter cartas de extra deck. O sea, lo normal era que el mazo nada más tuviera el main deck. Normalmente no te traía cartas de fusión, sincros, X. Bueno, los X, Y, Z y demás vinieron después y ya ahí sí venían. Pero no era lo normal que vinieran cartas de extra deck en un Structure. Por lo tanto, las estrategias per se, las estrategias tal cual que venían, eran muy difícil que entraran al meta. Pero aún así, el Machina, aclarando, el Machina sin extra deck, era un mazo muy competente que le daba muchas vueltas a lo que vendría a ser el rogue de ese momento. Pero obviamente si ya le metías extra deck, le metías tuners, le metías sincros a este mazo, estaba fuertísimo. Sobre todo por su boss monster, que era para ese momento algo inaudito. Un monstruo que una vez por turno podías invocar, especialmente ya sea de la mano del cementerio, descartando monstruos máquinas que dieran nivel 8 más. O sea, literalmente era un monstruo que si sabías jugarlo correctamente siempre ibas a tener recursos. Además que fue el origen de lo que mucho tiempo después fue el pináculo de las máquinas con el Machina Gadget, que ya luego hablaremos de eso. Pero en conclusión, el mazo Machina creo que me atrevería a decir que fue el primer Structure que llegó a ser meta. Cabe aclarar que yo no aproveché eso por una simple razón. Cuando yo regresé aún tenía esa ideología de niño de que con un solo Structure era más que suficiente. Por lo tanto nunca conseguí otro y por lo tanto no tenía las copias suficientes. En sí, yo empecé buscando esto no tanto por los Machinas, sino porque había una copia de Cyberdragón, que para los que no sepan, y ahorita se los informo de nuevo, Cyberdragón es uno de mis monstruos favoritos de todos los tiempos. Así que la verdad es que fue una mera casualidad de que me comprara un Structure que luego se volviera meta, pero como tal no lo pude aprovechar en su momento, ya sea porque era chamaco baboso, no sabía cómo funcionaba aún el juego correctamente ya a niveles más altos de jugar de mesa y no solamente jugar con los cuates, así que pues ahí lo dejamos. Ahora, el mazo de Marik era muy competente, podríamos llamarlo los inicios del antimeta para el pueblo, por así llamarlo, porque obviamente te traía cosas como Mirror Force, Necrovalle, te traía cartas de los Great Keepers, obviamente que te permitían buscar el campo, que te permitían agregar otra carta, que te permitían hacer en sí el mazo de Marik, al igual que en el anime, estaba dedicado pues a molestar, o sea, hacer un mazo de desgaste, hacer un mazo de control hasta cierto punto, y creo que para lo que tenía era un mazo muy competente. No me atrevería a decir meta porque sí tenía sus ¿cómo podríamos llamarlo? Sus mejoras, pero competente sí era, o sea, te comprabas 3 y creo que podías jugar bien en mesa. Por otro lado, el Dragunity, lamentablemente hubo mucho hype con el Dragunity. La decepción llegó cuando nos dimos cuenta que la mayoría de cartas fuertes de Dragunity iban a venir después en otros sobres y en rarezas altas. Por lo tanto, el Structure no hizo más que agilizar la base, pero más superficial del mazo. En sí, el monstruo de portada no es un monstruo sincro, es un monstruo de nivel alto, y para la estrategia que ya era competente de los Dragonities no se usaban ese tipo de monstruos. Por lo tanto, gran parte de los que se hicieron el mazo con 3 Structures lo jugaron a media potencia. Así que pues ahí lo dejamos. Y Dragunity es un mazo que hoy en día aún tiene mucho por mejorar. Por otro lado, no podemos decir lo mismo de los agentes.
Los agentes fue un mazo peculiar. Fue un mazo que, al igual que el de Maric, te tiraba más al control, a cartas counter, a jugar a remover cartas, quitar cartas, negar cosas. Bueno, el problema es que este mazo, bueno, no el problema, lo bueno que le llegó a este mazo es que entró en los inicios de la época XYZ y que combinaba muy bien tanto con las mecánicas sincro como, como con los pocos XYZ del momento, sobre todo con un XYZ de grado 2 que en este momento no me acuerdo su nombre, pero que tenía la facultad de proteger de la destrucción monstruos quitando materiales. Ay, perdón. El punto es que el mazo agentes tenía la versatilidad de jugar bien con un structure deck. Perdón, con un structure, con un ay, perdón. Con un ay, se me fue la palabra. Con un extra deck. Con un extra deck fuerte, pero tampoco tan descabellado en cuanto a precios. Y a la vez tener una estrategia sólida que lo llevó, por cierto, a ganar varios torneos. Y si no mal me acuerdo, fue el deck o el arquetipo que ganó el mundial de Sueños. Por lo tanto, el mazo agente tiene su lugar muy destacable en el meta. Ahora, el Dark World es un mazo competente. A ver, veamos. Es cierto que para cuando salió el Dark World había muchas cositas que le ayudaban. Por ejemplo, era un mazo que bajaba fácilmente monstruos de nivel 5, lo cual le permitía hacer los dos XYZ más fuertes del momento, que eran el ángel y el demonio. No me acuerdo los nombres de los dos, pero que tenían efectos muy fuertes para la época. Y aún me acuerdo que me salió uno y lo vendí. La verdad lo malbaraté, siendo sincero, lo malbaraté. Pero bueno, el punto es que aprovechaba mucho la nueva mecánica de los XYZ. Combinaba muy bien con los Fables o los Fabulosos. No me acuerdo el nombre ahorita bien en inglés. Que te permitían descartar cartas para hacer otros efectos más fuertes. Jugar con los sincros, jugar con los XYZ. Pero no llegaron a tener tanta consistencia o no llegaron a tener tanta potencia. Porque a diferencia de los agentes, ellos ya entraron en una etapa un poquito más avanzada, donde ya había otros monstruos que podían hacer juego, ya había XYZ más potentes y otro tipo de jugadas que la verdad sí estaban peligrosas. Ahora, el mazo de los dragones de caos. A ver, el mazo de los dragones de caos por sí solo estaba fuerte. Pero la versión que, otra vez, volvemos a la cuestión. La cuestión meta era aprovechar alguno de los monstruos de acá para estas estrategias de caos de la época. El mazo como tal no era la cosa más meta del mundo, pero sí era un mazo competente, por lo tanto lo dejamos por acá. Ay, perdón. Perdón, gas. Ahora, hablemos del mazo de los Six Samurais. Para muchos, un structure que siguen diciendo que era mejorable. Creo que este structure falló en dos cosas. Número uno, dejar de fuera una de las mejores cartas de los Six Samurais, como era el ascetismo de los Six Samurais. Y por otro lado, solamente otorgarte al XYZ nuevo, que la verdad no era muy útil, y dejar de fuera Shien. Entiendo que Shien era un monstruo muy fuerte, que ponerlo en una estructura en una época donde los monstruos de extra deck no eran lo más común, era jugársela mucho y era complicado. Entiendo eso. En sí, si no me acuerdo, este mazo de los Six Samurais fue de los primeros que empezó a meter cartas de extra deck. Porque si no me acuerdo, el XYZ de los Six Samurais fue de los primeros monstruos de esta deck que venían en una estructura, si no es que el primero. Pero aún así, con toda la intención, se siente muy vacío. Sobre todo por el hecho de que el mazo Six Samurais como tal, que lo hacía correr bien era la puerta, que sí venía en la estructura. El ascetismo, que es una carta que no venía y se escaseó mucho. Y hoy en día creo que es lo que hace que aún comprarse una base de Six Samurais salga algo cariñoso. Y también recordar que en esa época combinaba mucho con los Naturia, cartas que también
costaban lo suyo y pues es cierto que sí traía toda la base jugable, pero el structure como tal era mejorable. Lo voy a dejar en jugable porque es cierto, la base como tal de monstruos y algunas de las magias fuertes venían ahí. Que le tenías que invertir más para llegar a la versión competitiva de los Six Samurais, esa es otra historia para contar luego. Ahora, la evolución de agua y fuego. La verdad, al agua no le fue tan bien. La verdad, no le fue tan bien. La verdad, la estrategia de los atlanteanos, conozco muy poca gente que lo jugaba. Es cierto que tenía una que otra cartita interesante, pero hasta ahí. Y el mazo de los Fire King, creo que en una versión mucho más reducida. Mucho más reducida de lo de ahorita. Pero sí tenía su cabida como una especie de motor y una estrategia interesante y revolucionaria para la época, que era la de destruir tus propias cartas para activar efectos más potentes. En sí, obviamente, para como estaba evolucionado el juego en ese momento y cómo funcionaba, no tenía efectos tan locos como el del nuevo Garunix, que destruye cartas desde el deck, o efectos que te permitían destruir, que si la carta era destruida, regresarla a tu mano. Sí teníamos cartas que pues eran buscadores, pero eran buscadores lentos. Por ejemplo, el monito este que ocupan aún en la estrategia, que busca la siguiente standby phase. Y teníamos tanto al Garunix, el primero, que funcionaba como un Dark Hole cuando era destruido y volvía a caer, destruía a todos los monstruos en el campo. Y también en esa época se jugaba con la otra ave, la de la que no era Fire King, pero hacía lo mismo, pero con las magias y trampas. Creo que se llamaban Nefits, algo así. Entonces, muchos lo que hacían era activa primero efecto de Nefit, luego efecto de Garunix, invoca Nefit, destruye todas las magias y trampas. Luego Garunix destruye a todos los monstruos. Nefit se vuelve a destruir. Si tu oponente vuelve a setear cartas, pues en el siguiente turno las destruyes. O sea, esa era la estrategia principal. De lo más competente, no. Jugable e interesante, eso sí, no lo puedo negar. Ahora, el mazo de ojos azules. Y aquí ya sé, vamos a entrar en la controversia de que si el mazo de ojos azules, que ganó el mundial, que por qué no lo voy a meter en meta 100%. A ver, como tal, el Structure de Blue Eyes no es la mejor cosa del mundo. La gente que lo llevó al mundial no fue solo con las cartas del mazo de los Blue Eyes. Le metieron más cositas. Le metieron XYZ del momento. Le metieron soporte a veces hasta de caos. Así que no me vengan a decir que la estrategia Blue Eyes por sí solito de lo que venía en el Structure fue lo que ganó el mundial. Sí, lo ganó, pero fue con otras cositas y no solo lo del Structure. ¿Es un mazo jugable? Claro que sí, mazo jugable de ladrillos, pero jugable. Pero no es un mazo muy competente ni un mazo meta. Y eso se vio claramente después de que acabó el mundial y ya se restabilizó el meta. Porque lo que pasó fue que entró una banlist, mató a la mayoría de mazos meta. Los que se iban incorporando o eran muy difíciles o estaba ese choque entre TCG y OCG. Y el único mazo competente al cual no se le pegó tanto fue al Blue Eyes. Eso fue lo que sucedió. Recordar es vivir y la historia es aprender. Así que el Structure no es malo, pero no es un mazo 100% meta. Lo mismo va para mis queridísimos Ciberdragones. Yo me acuerdo cuando escuché que iba a salir el Structure de Ciberdragones, yo brinqué, pataleé, dije, no mames, por fin le van a sacar algo nuevo a mis Ciberdragones, los voy a poder jugar. Lamentablemente la estrategia sí fue un Structure bueno, jugable, le dio vida, pero no eres lo que... Bueno, sí, pero no. A ver, Nova, un monstruo que se hace con dos monstruos máquina de nivel 5. Vale, no hay tanto pex, es algo relativamente sencillo para la época. Le quitaba su material, podés invocar especialmente un ciberdragón. Ok, tenía muchas salidas, por ejemplo,
de invocarte otro ciber para luego hacer funciones de contacto, invocarte al core, pero ese era el problema. Para la época solo había muy pocos ciberdragones, monstruos ciberdragones buenos y decentes. Entre ellos el ciberdragón y el ciberdragón núcleo. Ciberdragón, ay, ¿cómo se llama este otro? El que hace que todos en el campo sean nivel 5, no me acuerdo si era Drey. Luego estaba el otro, el Sway, que se volvía ciberdragón pero revelando una magia. Y yo lo jugaba, pero hasta yo sabía que era de, si no juego esa magia este turno, literalmente le estoy dando información a mi oponente. Luego estaba el ciberdragón prototipo, que era muy... no sé cómo llamarlo, o sea, la estrategia no era mala, pero estaba muy limitada a pocas cartas y tenías que rellenarlo con varias cosas más. Y no es como hoy en día de que la estrategia puede ser pequeña, o sea, la core del mazo es pequeña y lo rellenas de hand traps. En ese entonces, la única... Bueno, no es cierto, ya existía Maxi en esa época, pero las hand traps eran algo nuevo y no era algo tan habitual y no había tantas opciones como hoy en día. Así que el mazo sí era jugable, pero lamentablemente los ciberdragones tuvieron etapas muy reducidas de uso. Y creo que hoy en día, y lo digo desde el fondo de mi corazón como jugador de ciberdragón y amante del arquetipo y siendo ciberdragón mi carta favorita de todos los tiempos, no creo que ciberdragón pueda llegar a ser meta hasta uno le den un soporte más estable del que tiene actualmente, por lo cual ya más o menos se van a dar una idea de que voy a hacer un pequeño cambio con mi opinión del structure de Cyberdark, que por cierto, ahorita hablaremos sobre eso. Y lo otro, o mejor dicho, lo segundo, es que necesitamos un meta que favorezca pues toda esta cuestión. A ver, para la versión de video, permítanme tantito, tengo que responder un mensajito rápido, espérenme. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Y lo otro es que sea un meta factible. ¿A qué me refiero? O sea, la estrategia de Ciberdragón es una estrategia curiosa porque es una estrategia de OTK, pero también tiene esa versatilidad de que si lo juegas de cierta manera puede ser una estrategia de control. El problema es que actualmente ni el control ni el OTK, bueno, y el OTK de Ciberdragón en particular no son tan sencillos de aplicar. Ahorita, por ejemplo, que acaba de salir todo lo de Tenpai y demás, podríamos decir que sí hay OTKs que son viables, pero no de la manera en la que lo hace el Ciberdragón. O sea, es una manera distinta. Dejémosle así en distinta. Es un poquito más lento. Ahora, el mazo del Icewind, no tengo otra manera de decirlo, fue un mazo muy competente. No sabría decir si lo podría llevar a meta, pero si es muy competente. Le dio vidilla a un mazo que ya parecía que estaba dando las últimas, pero tómale. No por nada el Icewind es lo que en su momento fue el Dragon Link o cosas como lo fue en el Mad Mesh o lo que ahorita están diciendo que es el Flowanderis, que es un mazo que parece que pasan y pasan los años y no se muere y parece que hasta a veces tienen metas donde reflorece y vuelve a ser meta. Bueno, en su momento es lo que era el Iceworm, era un mazo que nació por finales de la época GX, inicios de 5DS, o sea, finales de la época de fusiones y inicios de la época de sincro. Y aún para esta época que ya estábamos por mediados de XYZ, se volvió a tener un segundo aire y otro grado de competitividad. No era un mazo meta 100%, pero que competía bien en mesas y en uno que otro torneo local, lo hacía bien. Y de vez en cuando también se colaba en un regional, ¿por qué no decirlo? Ahora, el mazo de los Jirja. A ver, la estrategia Jirja sí fue competitiva, sí fue chingona y todo. Lo malo es que este Structure llegó tiempo después de que se pusieron en meta. Aunque creo que tuvieron un segundo empuje, un segundo aire, pero usaban muy poquitas cosas del Structure como tal. Es decir, sí usaban al XYZ del Jirja Next y una que otra carta por ahí, pero como tal la estrategia base del Structure no llegó a ser meta. Sí fue competente y yo me acuerdo que sí participé en uno que otro torneo local y no me iba mal, pero como tal
la estrategia del Structure como se planteaba ya no era una época donde fueran tan fuertes. Luego se rescataron cosas del Structure, se combinaron con otro arquetipo y volvieron a ser meta, sí, pero como tal el Structure cuando salió plenamente no lo fue tanto. Ahora, el mazo de los héroes, y me atrevería a decir más que nada héroes enmascarados, yo sí me atrevería a decir que fue competente. ¿Por qué? Una sola carta, Dark Law. En sí la estrategia de los héroes enmascarados fue lo que vino a cimentar el término de Hero Rogue o héroes rogue, que es un lugar del cual se ha establecido durante mucho tiempo el arquetipo de los héroes. El ser el principal representante de la tier rogue o tier 3 como lo llaman muchos. En sí, gracias a... se me fue el nombre. A Dark Law le dio más vidilla y le dio otra manera de poder centrar la estrategia de los héroes. Además de que gracias a esto salieron combos como el de Absolute Zero con ácido, que en el cual por un lado Absolute Zero hacía el Raigeki, por otro lado Acid destruía las magias y trampas, algo parecido como lo que comenté con los Fire King. También estaba la cuestión de jugar con Destiny Hero para jugar la Destiny Draw y tener más consistencia. En sí había muchas cosas con las cuales Héroe empezó a tener un repunte y ya no ser un mazo nada más de fanatismo y para los que querían jugarlo por el arquetipo, sino porque realmente podía dar resultados. Y ese fue el caso con los héroes enmascarados. Ahora, siguiente, el mazo Synchro lamentablemente es mejorable. No creo que sea esos de Starter, pero sí es mejorable. Sí es un mazo mejorable. Tiene una estrategia Synchro muy específica, pero no era lo mejor para el momento en el que estábamos. Ahora, el mazo péndulo, el primer mazo péndulo, que por cierto, curioso que sacaron un mazo de Synchros en la época de XYZ, y que no fuera Structure. Ahora, el mazo de los péndulos, yo lo puse más abajo como por mejorable. Si no es que creo que lo puse por Starter, que si lo puse en Starter me disculpo en demasía. Pero el mazo de los péndulos vino a dar el pitazo, por así llamarlo, la bandera de salida para esos mazos en los cuales el extra deck ya era una parte fundamental. Bueno, creo que eso desde este mazo de Synchros, si no es que me atrevería a decir que desde antes, pero en este ya se veía en una época de péndulos cómo es que podían combinar las estrategias del extra deck y no que solo se enfocaban, porque por ejemplo teníamos héroes que se centraban en fusiones, los mazos Synchro, el mazo de máquinas Jirja que era más XYZ que otra cosa, teníamos cosas como los dragones que igual se enfocaban más en el XYZ, o sea, cada mazo se enfocaba más en un tipo de invocación del extra deck que poderlas combinar. Y con este de péndulos ya tuvimos esa entrada. Además de que hacer el primer contacto de péndulos creo que no fue una mala primera impresión. Así, y sí era jugable. Es cierto que no traía lo Dice Pendulum Dragon, pero bueno, creo que eso ya hubiera sido mucho para la época. Pero pues ahí está, un mazo que funcionaba y creo que hasta el día de hoy pues se puede considerar que para los péndulos estaba bien. Ahora, y aquí agárrense porque haciendo memoria y no sé por qué lo puse tan atrás anteriormente. Híjole, el mazo de los monarcas. A ver, si nos centramos plena y exclusivamente en el Structure, creo que ha sido de los mejores, si no es que yo lo pondré en un top 5 de mejores Structures que han salido. Porque literalmente creo que pocos Structures podían haber hecho o siguen pudiendo hacer lo que hizo el Monarca, y fue agarrarte 3 Structures de la época, meterlos y que sea un mazo que le hiciera frente al meta del momento. Es cierto que para llevarlo meta, si tenías que meterle más staple, tenías que jugarlo más, pero creo que en su época, creo que entró en la época en la cual era más accesible entrar al Yugi. ¿Por qué?
porque tú te podías armar perfectamente un monarca sin extra deck, gracias a que su estrategia te pedía no tener cartas en el extra deck para activar sus efectos restrictivos, como por ejemplo que los monstruos, bueno, si no me acuerdo, el campo de los monarcas hacía que si yo no tenía cartas en el extra deck, el oponente no podía activar efectos, o que había cartas que se invocaban o activaban efectos si no tenía cartas del extra deck o no tenía monstruos en el campo del extra deck. Es un mazo que aún al día de hoy tiene mucha, pero mucha campo de oportunidad. Es cierto que obviamente ya la estrategia monarca es muy lenta para lo que es el día de hoy, pero para su momento fue algo que se coló en el meta y que era la versión más económica para jugar metagame en su momento. Es como por ejemplo lo que obviamente vamos a tomar en cuenta cosas como la inflación y demás cosas para que se den una idea. Pero por ejemplo que hoy en día te quieras jugar un Fire King Dogmática o te quieras jugar un Flowanderis o uno de estos mazos que no están tanta inversión de recursos para competir en mesas, bueno, eso fue lo que el Monarca hizo en su momento, y aún menos, ¿por qué? Porque el Flowanderis es cierto que no ocupa el extra deck, pero para sus buscadores sí le tienes que meter una que otra cartita ahí para hacer montón. El Fire King Dogmática sí necesita del extra deck para sacar jugadas. ¿Qué otro? Bueno, no se me viene otra estrategia así muy estable a la mente, pero Monarcas era la definición de bueno, bonito y barato en el mundo de Yu-Gi. Así de fácil. Ahora, tarde o temprano íbamos a tener que tocar esto, y el de paz en StarTex. Y lamentablemente el Structure de Yu-Gi sí te quiso meter la estrategia de los guerreros magnéticos, pero no, compadre. No, compadre, no funcionó. Y a ver, otra vez vamos con lo mismo. A ver, y esto lo voy a poner en jugable simplemente por lo que vino después. Es cierto que el Structure de Kaiba trae la estrategia ABC, pero el mazo ABC jugó mucho más con cartas que vinieron aparte. No por 4 cartitas del Structure de Kaiba vamos a decir que el Structure era la cosa más meta del mundo. Si lo viéramos nada más por la estrategia ABC, sí, lo pondría acá. Pero como estamos viendo todo el Structure en su plenitud y que son 4 cartas, y estamos hablando del hangar, no es cierto, más, porque estamos hablando de el campo, el hangar, el A, el B, el C y la fusión, 5 cartas. Estamos hablando que por 5 cartas no vamos a tomar en cuenta las otras. Creo que en venían 42, 43 cartas, 40 de main y, o sea, vamos a tomar por otro lado 37, 38 cartas que la verdad no hicieron mucho fu y fa. No, lo voy a dejar en jugable simplemente porque creo que podías armarte una estrategia de ABC ahí adentro y metiéndole cositas de Kaiba y aún así funcionaba, pero no era la cosa más competente y mucho menos era meta. Ay, Dios mío, este es un caso triste. El mazo de... Ay, me dolió. Ya. El mazo de los DDD. Este es un caso triste porque este mazo bien pudo haber sido meta. Lo vamos a dejar incompetente porque aun cuando llegó sí tenía sus jugaditas, sí tenían sus cosas, pero obviamente ya no era lo mismo. Lo que pasa es que este Structure se atrasó un montón para que justamente lo Blue Eyes brillara. En sí, Blue Eyes salió todo lo que acabamos de ver después e iba a salir para la época de mundiales esto, pero lo que decidieron hacer, porque estábamos en una época donde la gente o ya no le entraba tanto al Yu-Gi y la gente que se estaba saliendo, que dijeron, vamos a traer un poco la nostalgia. Y se sintió, bueno, muchos dicen que se sintió forzado. Yo digo que fue una combinación de momentos que Konami aprovechó para hacer marketing. Pero el punto es que se jugó la carta de no, vamos a trazar esto. ¿Para qué? Para que en el mundial no sea jugable DDD, ya que los DDD ya estaban en el OCG, pero obviamente cuando llegas al mundial no solamente es la lista de los japoneses, sino la de los japoneses y la de nosotros.
Y por lo tanto es un mazo que creo que fue competente en su época, pero lastimosamente hasta ahí. No puedo decir más. Nel pastel. Ahora, la versión mejorada de los Yarja, creo que muy al igual que su compadre de acá, es un mazo jugable. Creo que es un mazo que se le da más mérito del que realmente mereces por una simple razón. Este Structure traía Max C, literalmente. Mucha gente se compraba este Structure nada más por las Max C, porque no me acuerdo si para cuando salió este Structure Max C ya estaba prohibida, pero si no estaba prohibida se lo compraba por Max C, si no estaba prohibida lo compraba por Max C, y si estaba, aún así lo compraban por Max C por si en algún momento la llegan a soltar, que por cierto, spoiler, al día de hoy sigue sin estar libre la Maxi. Pero con este Structure volvieron a la mecánica y creo que no la volvieron a repetir. Sí, no la volvieron a repetir. La mecánica de los mazos rivales. Porque otra vez máquina. Y sacaron el mazo dinosaurio. Que al día de hoy se siguen jugando los malditos dinosaurios. O por lo menos varios de los dinosaurios que salieron en este Structure. El campo de los dinosaurios. El boss monster. El huevito. Los huevitos. No me acuerdo si los dos o solamente el de pterodáctilo. El Ovisaurus. O muchas cartas que vinieron en este Structure. Al día de hoy sigue siendo un mazo muy fuerte. Bueno, no muy fuerte, pero es un mazo que se sigue viendo en mesas. Es jugable. Para la época fue meta. Para la época pues, fue un mazo muy potente, ¿no? No tengo más que decir. Ahora, la época Link. La verdad, y muy en lo personal, este primer mazo Link se me hizo muy al estilo Starter. Como que muy te quiero explicar cómo funcionan los Links. Pero hasta ahí, no tengo mucho más que decir. El mazo de agentes, bueno, no es de agentes, es el mazo de Farshal que jugaba con la cuestión del santuario y demás. Muy mejorable, sí tenía ahí una cuanta consistencia de control, pero la verdad la esencia del mazo, muy mejorable. El mazo de Liars, jugable, pero hasta ahí. Al final se agarraron muchas de sus cartas para jugarse como motor. Si ven que le estoy metiendo velocidad a esto, es porque ya llevamos más de una hora y de grabación más de 50 minutos. El mazo de la segunda versión ya fue mejorcita, pero aún así es mejorable. La segunda versión de Zombies es jugable, pero para la época no tan competente. Aquí ya entramos con Salamangreat. Y también tengo que hablar de la versión esta. Dos mazos que salieron y parece que Konami dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer mazos, vamos a hacer structures para que la gente pueda jugar competitivo y no tenga que sufrirle tanto. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué lo dices con tanta euforia? Bueno, Salamangreat. Arquetipo consistente. Estrategia fuerte para la época. Con casi todos sus links y los que faltaban eran monstruos raros que no eran tan costosos. Que si le querías meter más cosas, bueno, pero eran cosas staples que iban en más que iban en más mazos y pues eran como que lo normal del momento, no era como que, me tengo que comprar una carta específica para que funcione. Y lo más importante de todo, la mejor hand trap que para lo que muchos es la mejor hand trap hasta la fecha del día de hoy, que es Ash Blossom. Sí, Salamangreat nos trajo la Ash Blossom común por primera vez. El Spell Commander. El pináculo de la época Péndulo, en una época donde Péndulo ya había sido súper nerfeado, donde ya no tenía sus zonas exclusivas, donde no estaba eso. Por fin le dieron consistencia y valor a la estrategia de Spell Counters. Y parecido a lo de Salamangreat, y que ya teníamos una estrategia más controlera, más de disposición de tener un campo más estable, nos dan una hand trap muy buena, que en esa época tal vez no se consideró así, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es una estrategia aceptable, y es la de Droll and Lockbird, una hand trap que hoy en día tal vez ya no estamos viendo tantos, porque el mazo meta por autonomacia actualmente puede jugar alrededor de eso, pero aún así una carta muy muy buscada, utilizada y hasta me atrevería a decir cara en sus versiones comunes. El mazo ese de Topologic, jugable, pero tampoco fue la gran cosa. El mazo Shadow, a ver, yo lo comenté. El mazo Shadow tuvo su segundo aire con el Shadow Invoke Dogmática.
Tú podías jugar Shadow puro hasta cierto punto, pero la verdad es que lo que más predominaba en mesa era Shadow Invoked Dogmática. Eso no significa que no hayamos tenido versiones puras en meta. Hay mucha gente que lo pone en competente. Yo sí lo voy a poner en meta simplemente porque esta estrategia que literalmente por allá, no me acuerdo si era 2015, 16 o 17, por uno de esos 3 años, no me acuerdo bien, vino otra vez y vino a revolucionar, como lo comenté en algún momento con el... No me acuerdo si fue con el Monarca o no me acuerdo con qué mazo dije que le dio ese segundo... con el Jirja, pero con un mazo que fue muy dominante durante varios años. La segunda versión de las Machina lamentablemente no le fue tan bien como la primera. Sí tenía una estrategia consistente, pero lo que pasa era que era muy similar a su estrategia primaria, su estrategia padre, por así llamarlo. Y no fue hasta la salida de todo este complemento de los Infinity Track y el Master Air Machina que tuvo, bueno, Air Máquina en general, que tuvo su verdadero segundo auge. Por lo tanto, lo dejaremos en mazos competentes. Sí fue competente, pero no tanto. El mazo de las bestias sagradas. Y por cierto, aquí no vamos a hablar del mazo de Obelisco y el de Slifer, porque hasta ni siquiera se consideran Star Trek. Son Egyptian God Decks. Tienen su propia denominación, pero entrarían más en el caso de los Structures. Es un mazo mejorable, no es malo. Diría que es hasta jugable. Sí, lo voy a dejar en jugable porque sí hay una que otra estrategia y luego se combina con cositas por ahí, pero... no sé, no, tampoco es la cosa más competente del mundo, ¿saben? El mazo de las Charmers, jugable, es jugable, no voy a decir que no. El de los Ice Barrier, una pequeña gran decepción, no tengo mucho que decir, muy mejorable. Y creo que sí le van a sacar una segunda versión más adelante. Cyberdark, a ver, Cyberdark es jugable. Y si lo vemos como estructura a comparación de Nova, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos a Infinity, tenemos cartitas que ya son más de la estrategia base, ya tenemos estrategias más definidas. Pero el problema es que estamos en una época donde cuando salió esta estructura, donde Cyber Dragón ya no pintaba tanto. Y las cartas que hacían que realmente funcionaran eran cartas que tenías que conseguir de otros lados, cartas que, por ejemplo, cuando salió tenías que conseguir la fábrica de medianoche, si no me acuerdo, cosita. Luego salió la dualidad, que ahí le dio cositas. Sí, es cierto que Cyberdragon tuvo una época en meta con el Orcus, pero cuando salió Cyberdark y tomando en cuenta que se enfocaba más en Cyberdark que en Cyberdragon, pues ahí las cositas como que lo dejamos en jugable, pero hasta ahí. Podríamos ponerlo en competente, pero sería darle mucho honor solamente a la Infinity Impermanence, así que lo dejaremos por ahí. El de Albas, no tengo mucho que decir. Meta, literalmente. Magia que al día de hoy, no sé por qué sigue a 3, pero lo agradezco porque durante mucho tiempo estuve jugando la Branded Quimera. Pero aún al día de hoy no sé por qué sigue atrás esa magia. Pero bueno, ahí está. Mazo que abusa de superpolimerización. Carta de Board Breaker muy fuerte. Todo lo de Albas ya sabemos que es el niño mimado de Konami en cuanto a lore. Pues, ¿qué te puedo decir? Ahí está. Las veces de cristal, creo que... A ver... como tal, es jugable, no es meta ni muy competitivo. Y la verdad, el Structure, la gente que sobre todo vanagloria este Structure, creo que va más por una de dos razones. O porque les gusta mucho el arquetipo y porque sí encuentran esa magia y esa consistencia que tal vez otros no vemos. O porque les vino a traer muchas hand traps chidas. Así de fácil, es que no tengo nada más que decir. A ver, el nuevo Dark World, muy parecido al anterior, competente pero sin mucho. Traptrix más de lo mismo, es un buen mazo competente. No sé si lo pondría en meta, pero lo vamos a dejar en competente. El mazo de... A ver,
yo soy principal defensor del Structure de Crimson. Es cierto que es un Structure que nos sacó totalmente de lo que tenía acostumbrado el modus operandi que teníamos ya con los Structures, que nos traía staples buenas, Structures y demás. Structure Deck de Crimson, la única carta staple decente era la Extravagance, que no funcionaba muy bien con la estrategia porque literalmente tenías que remover cartas al azar del extra deck en un mazo que dependía del extra deck para robar 2 cartas. Como que no, cuate. Pero en sí la estrategia combinada con otras cosas sí podríamos decir que es competente. Tal vez no meta, pero es competente. El problema es que estamos aquí viendo todo por Structures y lamentablemente el Structure per se es jugable, pero no más. Y por último, Fire King lo vamos a dejar incompetente porque sí es cierto que ahorita Snake Eyes es lo que realmente está haciendo que esto sea meta. Pero está la versión con Dogmatic, está la versión Tribrigada y una versión semi pura que también da un buen juego. Y pues yo creo que, aunque es cierto que yo en las tier list pasadas lo puse en meta, pero era contemplándolo más que nada en el panorama actual y no solamente como Structure, pues lo voy a dejar incompetente. No saben qué, sí lo voy a dejar en meta, pero no lo voy a subir tanto. Ahora, todo lo que es de competente para abajo creo que no vale tanto la pena acomodarlo. Ahora vamos a acomodar lo que sí está aquí y sería meta. Ahora así que para mí esto va a quedar de la siguiente manera: Salamangreat, Albas, Agentes, Monarcas, Dinosaurios, Máquinas, Spellcaster, Shadow y Fire King, para los que no. ¿Por qué? Salamangreat literalmente se jugaba con el Structure, luego le metías cositas, le fueron agregando cosas, pero en sí con el Structure y los Sunlight Wolf, ahí lo tenías, compadre, ahí lo tenías. Albas sigue viviendo hasta el día de hoy. No sigo sin pensar por qué. Agentes, el primer Structure y creo que el único, pero me atrevería a decir el primero. No es cierto, primero porque Salamangreat también creo que lo logró, que llegó a ganar torneos grandes y sobre todo mundiales. Monarcas, ya lo dije, para mí hablando de solamente Structure, la mejor estrategia que sacaban en Structure, porque literalmente solo eran los 3. Se acabó, y si querías reforzarlo más, si eran cartas y no eran cartas tan costosas. Dinosaurios, mazo que aún el día de hoy sigue dando batalla. Es cierto que ahorita está más muerto que vivo, pero ahí está. Machina, el primer Structure que literalmente dijo yo quiero entrar al meta y entró. Spell, no me acuerdo si era Spell Comando, Spell Force o algo así. Bueno, el punto, el mazo de contadores vino a poner pie y poner pechito para los mazos péndulo en una época donde no había péndulo y meterse ahí en rogue, pero en un rogue fuerte como meta. Shadow es Shadow, Fire King pues ya lo estamos viendo actualmente. Y bueno, eso sería todo. Si fue una tier list más larga, fui yo explicando las cosas, también metí más Structures que la vez pasada y metí una que otra conversación en medio. Sin nada más que decir, gente, si este video llega a YouTube, ya saben que les deseo un excelente momento, un excelente día y una excelente noche. Ahí les mando un besazo ahí, pónganselo donde se lo quieran poner, un abrazo tan fuerte como lo quieran recibir y nos estamos viendo en otro video. Y recuerden, confíen en el corazón de las cartas. Por favor, comenten allá abajo si es que les gustó este video, si tienen alguna otra percepción de cómo deberían ir los Structures ordenados de esta manera, que es un poquito diferente de lo que hice anteriormente, y metiendo ya ahora sí todos los Structures. Que igualmente les recuerdo que si les gusta este contenido, agradecería unos pulgarzazos arriba si lo están viendo desde YouTube. Para los que lo están viendo en directo, no hay manera de ponerle pulgar, pero pueden seguir en este bonito espacio de internet. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video y que tengan excelentes duelos y confíen en el corazón de las cartas. Hasta la próxima, bye bye, adiós.